Vamos a ver, hay diferentes maneras en función de cómo sea el artista o cómo sea la compañía. Yo lo que os voy a contar es, digamos, lo ideal, como a mí me gusta y como yo disfruto más, y como creo que todos nos aprovechamos más. Lo ideal es empezar un año o año y medio antes, en el momento en que el artista piensa y tiene la idea del espectáculo. Ese es el momento en que la distribución debe entrar. Entonces, claro, tenemos que saber muy bien, y esa información es crucial para que porque la distribución, yo lo que hago es darle un feedback, una vuelta, una idea de vuelta a la compañía, de qué creo y qué futuro podemos tener. Entonces, para eso tenemos que saber qué texto es, si es un clásico al uso, si de repente tenemos un gran título, ¿no? Un título muy conocido, o si vamos a hacer una dramaturgia sobre ese título. ¿Qué tipo de reparto vamos a tener? Si vamos a tener una cabecera de cartel, si vamos a tener un reparto de muy buenos actores y actrices, pero sin nadie reconocible para el gran público. ¿Qué número de intérpretes vamos a tener? Porque eso nos va a marcar. ¿Qué condiciones técnicas vamos a necesitar? En definitiva, ¿qué tipo? ¿A quién va dirigido? Si vamos a un público adulto, si podemos tocar el público joven, si de repente tenemos el público infantil. Eso nos va a marcar también cómo comunicar y a quién comunicar. ¿Qué presupuesto de producción tenemos? Porque yo no siempre yo sé el presupuesto de producción de las compañías, ni es necesario que yo lo sepa, que una distribuidora lo sepa. Pero creo que para mí es muy importante que mis compañías estén económicamente bien, que cuando terminamos una distribución, una exhibición de un espectáculo, hayan podido ganar dinero, puedan vivir del teatro dignamente y tengan un remanente para producir de nuevo. Porque todo ese trabajo que hemos hecho juntos suma para el siguiente espectáculo. Si lo hemos hecho bien, ha funcionado bien y hemos encajado, todo lo que hemos hecho lo podemos sumar y eso multiplica en los años y en los nuevos proyectos, se va sumando. Entonces, claro, y también qué caché, porque qué necesidades, cómo hacemos ese caché entre la situación que tenemos en ese mercado, que aunque es un poco, suena muy de negocio, hay una parte de negocio, no todo es arte, y esa es la parte que yo creo que por ejemplo, que yo hago. Entonces, ¿qué precio tenemos apropiado? Que eso significa caché. ¿Qué precio apropiado tenemos para ese potencial teatro o festival que nos va a comprar? Que sepamos que nos puede pagar porque va a tener una entrada determinada, porque va a tener una expectativa de público, porque va a tener una asistencia, y qué dinero necesita la compañía para poder pagar sus gastos, su infraestructura y poder sobrevivir. Esa sería la unión de esas dos cosas. Pues a mí me gusta mucho sentir que yo soy ese nexo de unión, ¿no? Entre el artista que está en su sala de ensayo imaginando y el mundo social. Bueno, eso más adelante. Entonces, durante los ensayos a mí me gusta asistir. Yo en general no opino demasiado, confío mucho en los artistas con los que trabajo, entonces como mucho puedo sugerir algo que se me ocurre, oye, ¿qué tal? Pero en general, quiero decir, yo creo que cada uno tenemos que confiar en el otro, ¿no? Para que esto funcione. Y luego durante el periodo de exhibición, esto es muy importante porque hemos hecho un trabajo previo de comunicación, llevamos un año diciendo a los teatros, oye, estamos haciendo esto, así estamos, mira, hemos hecho estos ensayos, tenemos estas fotografías, esta imagen va por aquí, nuestro cartel va a ser así, todo va bien. Y entonces ya entramos en los teatros. Si yo tengo una temporada, ¿qué hago? Invitar a los diferentes programadores, programadoras, directoras, gente posible que nos puede programar en sus espacios, bien en festivales, bien en teatros, bien en salas, invitarles a que nos vean. Claro, luego también hay otro departamento de prensa que a su vez se está moviendo para que tengamos críticas, con lo cual desde distribución yo voy comunicando a los diferentes teatros responsables de programación qué nos está pasando, porque algunos no pueden venir, o bien por el exceso de trabajo, o bien porque no tienen presupuesto, o bien, entonces, lo primordial es crear una línea de opinión en donde sea el otro
el que diga que nuestro trabajo es bueno, que no seamos nosotros. Eso es lo ideal. Cuando hemos conseguido eso, entonces ya la nave va, todo empieza a circular, ¿no? Y luego entonces yo como distribuidora tengo que conocer muy bien las debilidades y las fortalezas del proyecto. Obviamente para suavizar las debilidades y fortalecer y empujar o dejar en evidencia las fortalezas, obvio, ¿no? Bueno, hay un reto con las compañías, los espectáculos clásicos, que son el formato, la cantidad y número de actores. Eso hace que, quiero decir, no nos gusta la palabra mercado, lo sabemos, pero eso nos hace, quiero decir, si evidentemente son textos que en el momento en que se hicieron la gente no ganaba, aunque ahora nuestro mercado también se está deteriorando, ¿no? Y nos estamos precarizando. Pero fuera de eso, afortunadamente hay un convenio que hay que cumplir, a la gente hay que pagar un dinero de dietas, de traslado, de un dinero mínimo. Entonces, seguridad social. Entonces son repartos muy, muy, muy grandes. En general, si haces obras. Y luego, evidentemente, no es el mismo reto, aun haciendo igual Lope de Vega, si tú haces un Fuente Ovejuna, que si de repente haces el Anzuelo de Ceniza. El tirón de público, el tirón de tal. Luego, en cuanto a cómo está bien el mercado, y claro, yo me muevo en un nivel de teatros que, pues como es el Festival de Peñíscola, o teatros que tienen una relevancia y una importancia a nivel nacional. Entonces, y más o menos llevo compañías que llevamos muchos años trabajando, pues como Ron Lala, que por ejemplo Ron Lala, ¿qué hace? Hace versiones o hace su propia dramaturgia. Ellos empezaron haciendo teatro contemporáneo y lo mezclan, pero son unos grandes amantes del teatro clásico. Lo que hacen es traen textos y lo adaptan a los 5 actores que son, ¿no? Entonces, no sé si yo creo que también hay un deseo de llegar a los gustos actuales y hacer entendible, ¿no? Algo que a priori en nuestro oído no está preparado para eso. Lo hemos perdido. Es muy musical, es muy... Entonces, de hecho, quien no ha visto teatro clásico, los primeros 10 minutos, luego si está bien hecho y bien dicho, entras como en un baile, ¿no? Entonces, como empiezas a bailar y dices, ay, como, mira, si es un, ¿no? Entonces vas dejándote llevar sin el prejuicio, sin el miedo. Yo en general, cuando solamente hago distribución, yo no dialogo, o sea, yo no interfiero, no hablo, creo que no soy quien para meterme ahí. Sí puedo, en general, con la persona o la entidad que me ha hecho el encargo. Es decir, o bien es el director, yo suelo trabajar mucho con equipos artísticos, o si fuera la productora, ¿no? Si yo detecto... como te decía, ese trabajo de distribución es esa unión entre ambos. Claro, el director, programador, directora, programadora, están en su mundo con muchos trabajos, muchas necesidades que les lleva el día a día. Lo mismo ocurre con la compañía en su sala de ensayos, en su lugar de trabajo. Entonces, ese es mi trabajo, ¿no? Comunicarles, oye, sepáis que... Pero también mi trabajo en la inversa, decir a la compañía, oye, la situación está pasando esto, oye, de repente este año hay demasiadas obras clásicas, porque nosotros no hacemos estudios de mercado, porque ni tenemos dinero, porque los espectáculos siempre surgen del deseo, de la pasión, de las ganas del artista o del equipo artístico, ¿no? Con lo cual, es al contrario, digamos, hay que generar, hay que convencer al otro de que nos necesitan, de que es bueno que nos lleven, de que es interesante, de que hay que decirlo, de que nos va a sentar mucho mejor al alma, ¿no? Vamos a estar mucho mejor después de que nuestros espectáculos pasen
por vuestros espacios, ¿no? Entonces, yo creo que la distribución es esa unión en dos mundos que necesitan su tiempo, y luego también la posibilidad de facilitar ese encuentro. O sea, yo creo que también yo valgo mucho por lo que callo. Porque, claro, hay un artista, hay cosas que no puede oír porque le dañan. Y seguramente la intención del otro no es dañar, no quiere dañar. Pero claro, es como hablar mal de tu bebé. Oye, tu niño es un poco feo, ¿no? Tu nena, ¿qué esa nariz que tiene? Claro, uno quiere matar. Entonces, yo creo que ese es el papel, digamos, ese sería el papel de la distribución, limar, hacer que esa información llegue porque tiene que llegar. El artista tiene que saber qué se piensa de él, pero llegar en el momento oportuno, de la manera oportuna y filtrado, y viceversa, ¿no? El teatro también tiene que saber que las compañías tienen necesidades, que el artista quiere hacer, que el artista tiene que tal, y que tiene que encontrar huecos donde mostrar todos. Otra cosa, eso es el ideal, otra cosa es lo que se puede hacer, obviamente, ¿no? En un momento como este, de gran crisis económica, donde partimos de los presupuestos que había en la crisis, no se renovaron, y encima hemos sufrido toda la crisis del COVID, reducción de presupuestos, gastos extras en la cobertura del COVID, y donde los artistas están sufriendo, todos los sectores, ¿ok? Pero el sector artístico lo está sufriendo mucho. Los presupuestos que tenéis en los centros estatales se han reducido de nuevo, y parte de ello se va a cuidar al ciudadano y a los propios artistas, como debe ser, pero no hay unas partidas diferenciadas, salen del mismo sitio, ¿no? Yo creo que ahora mismo, claro, yo vengo además por años de una época donde se trabajaba muchísimo. También es cierto que había menos competencia seguramente, bueno, yo no soy una experta ni me he puesto a hacer un estudio detallado, ¿vale? Pero es muy duro lo que está pasando. Entonces no hay mercado, no hay para... Yo creo que de esta va a desaparecer gente que se va a quedar en la cuneta. Porque es lo que te he dicho antes con el presupuesto, ¿no? Entonces yo tengo la esperanza que con el dinero que llegue de Europa haya realmente un relanzamiento, sobre todo que se respete la profesión de programador, de profesional de la programación, que los políticos nos dejen trabajar y salgan de ahí, porque no saben y porque nos hacen mucho daño, porque quiero decir, conseguir que el público se mantenga es trabajo de años, es cuidar, es mimar. Un político no puede decidir qué hay dentro de un hospital, con qué material se opera, porque no sabe. Pero aquí creen que saben y no saben. Son profesiones, son años de experiencia, de saber, de cómo llegar al público, de cómo conocer las compañías, de cómo... Entonces, bueno, yo creo que me he ido por las ramas, pero me importa mucho esta profesión y sí, creo que hay una bajada y que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Lo estamos, o sea, yo no me quejo dentro de todo y creo que tiene que ver con la experiencia, con los años, y me ha tocado en un momento. Si esto me toca cuando estoy empezando, cuando soy joven, hubiera sido muy, muy duro, como está siendo para mucha gente joven. Yo me encuentro con el teatro cuando tengo 15 años, en la asociación de vecinos, haciendo de actriz. Y de hecho yo empiezo como actriz, estudio en la Escuela de Arte Dramático. Y la verdad es que ha sido lo dejo durante 4 años, me voy porque cuando entro en crisis decido no ser actriz y lo abandono. Y me doy cuenta que hay una gran diferencia, por gente que conozco y con la que hablo, entre tener una profesión que te apasiona, que te gusta, en la que crees, a no tenerla. Es utilizar 8, 10, 12 horas de tu vida en algo que no te importa. O sea, a mí me gusta, me importa,
me importa ver que los proyectos siguen adelante, me importa ver que llegamos, ¿no? Que conseguimos las funciones, me importa ver que por el espectáculo que yo he apostado y que a mí me gusta, también les gusta a los demás, ¿no? Que conseguimos, y sobre todo ese trabajo de ir creando, ¿no? De cómo al principio van 50 espectadores a vernos y después van 100 cuando trabajas con gente que no es conocida o que no tiene un nombre, y cómo vas generando todo eso y al final terminas llenando teatros y vas generando y vas viendo cómo la gente lo pasa, cómo disfruta, cómo te demanda, entonces, o cómo demanda el artista, pero yo siento como si me demandaran a mí, ¿no? Entonces es muy hermoso y es muy gratificante, porque tiene sentido, ¿no? Porque estás ayudando. Y yo siempre digo que si el teatro es horizontal, o sea, si tenemos relaciones horizontales donde cada parte hace bien lo suyo, esto funciona. Claro, eso me ha costado muchos años aprenderlo, ¿no? Y luego yo creo que ponerme por mi cuenta fue elegir con qué gente estoy. Y hay una parte en donde lo personal y lo laboral se mezclan, porque tenemos muchos intereses en común, porque nos mueven cosas que nos apasionan, y entonces esa raya que teóricamente no es muy inteligente se salta, para lo bueno y para lo malo. Pero en general lo que te da es mucha gratificación, y yo he conocido a gente muy interesante que de otra manera no hubiera conocido nunca, ¿no? Entonces yo le estoy muy agradecida al teatro. Ahí es una diferencia. Yo creo que mi vida hubiera sido muchísimo más aburrida y tediosa. Sí, no sé qué hubiera hecho para divertirme. Sí, el teatro me da mucha diversión. A veces es complicado. Hay momentos donde y más yo que no vengo de ninguna familia, de nada. O sea, un buen día dije, yo quiero dedicarme a esto. No sé qué tiene, pero es apasionante. Y creo que además estoy en el lugar que debo estar, porque creo que se me da bien. Sí, suena fatal decirlo, pero hay gente que sufre la distribución porque la compara, no, es que es vender, entonces vender, no, yo informo. El que quiere, intento informar bien, intento cuidar bien, intento que todo el proceso de lo que sé todos nos comportemos, o sea, seamos lo más profesionales, rigurosos, serios posible, pero no está en mi mano, eso ya lo he aprendido, es el otro el que decide si somos nosotros o somos. Entonces, y yo lo vivo con gusto, ¿no? Y me encuentro a gente que me gusta mucho, y gente muy bonita, y gente, ¿no? Donde resulta que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y bueno, yo también he ido eligiendo con qué gente me gusta estar, y eso es un privilegio.